Hermano, es muy común en muchas personas hoy en día ver, observar que viven intentando buscar la causa y la razón. Quizás tú eres uno de ellos. La causa y la razón por la cual ellos hacen lo que hacen y viven su vida como la viven. ¿Ven? ¿A quién le ha pasado? ¿Quién de pronto se ha preguntado, se ha hecho esta clase de preguntas? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me mueve? En los tiempos antiguos, allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos en los cuales el profeta Ezequiel vivió en Israel, en aquel entonces, existía durante ese tiempo, allá en Israel, existía un refrán. ¿Qué es un refrán? Un refrán es un dicho. Es un dicho que intenta proyectar cierto tipo de mensaje. Yo sé que muchos de los que están aquí han escuchado esa palabra, refrán. Bueno, un refrán es eso. Es una manera de usar una expresión con el fin de proyectar un mensaje. ¿Ven? Un mensaje acerca de la vida. Bueno, allá en Israel existía un refrán y precisamente es el que podemos ver como el profeta Ezequiel en el versículo 2 hace mención de él. Y se usaba mucho en esos tiempos, en esa época, pero no se usaba con un buen fin, sino que se usaba con el fin que usaban las personas de aquel tiempo, con el fin de evadir una responsabilidad o evadir las responsabilidades de sus propias acciones. Es como decimos, como comúnmente conocemos. Eran como formas de excusar o justificar el por qué ellos hacían lo que hacían y por qué ellos vivían de la forma en la que ellos vivían. ¿Ven? De hecho, este refrán ya existía de antemano desde los tiempos también del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque era un refrán muy conocido, muy popular. Lo que este refrán proyectaba cada vez que se mencionaba, o se hacía mención dentro de vamos a llamarlo así, dentro de la sociedad allá en Israel, era con el fin, hermano, de proyectar una protesta, una queja en sí, ¿sí? Ya que aparentemente la generación presente de aquel entonces estaba en esos momentos sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de las acciones que habían cometido sus padres. O sea, era para ellos una manera de usarlo como queja por una injusticia, porque todo lo que a ellos les pasaba, todo lo malo que estaban viviendo dentro de esa época, ellos no se lo atribuían a que era por causa de sus malas acciones, sino que se lo atribuían a la culpa de los padres, que por causa de haber desobedecido a Dios, les estaba yendo como les estaba yendo. Entonces, esto era lo que proyectaba este refrán. Entonces, de acuerdo al versículo 2, vamos a leer una vez más en cuanto a este dicho o a este refrán que se usaba mucho para estos fines. Dice versículo 2, una vez más, prestemos atención, dice: ¿qué pensáis vosotros?
los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel. Ahí está la cita bíblica. Muy bien. ¿Qué dicen? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Amén. Es muy obvio pensar en base a este refrán que si los padres fueron los que habían comido las uvas agrias, precisamente serían los padres los que tendrían, pues como decimos comúnmente, los dientes destemplados, ¿no? Creo que se le dice así. Es como cuando te comes un fruto verde, o para que lo podamos entender mejor, es como que tú chupas un limón y tu hijo hace los gestos, ¿ya? Algo así. Y el hijo podría decir, pero ¿por qué yo tengo que sentir la agridez en mi boca por causa de que mi padre o mi madre chupó el limón? Bueno, este es un reflejo de lo que en sí tenía como fin este refrán. Recuerdo, aclaro aquí un punto muy importante. No es porque esta nueva generación estaba sufriendo injustamente. Y de eso precisamente se trata, y esa es la esencia de las palabras del profeta Ezequiel, cuando dice, toda el alma que pecare, esa morirá. Porque hoy en día, si estamos de acuerdo, es muy fácil, o no es verdad, es muy fácil culpar a otros por lo que nos pasa. Por ejemplo, los hijos. Y eso es algo común, es algo cierto hasta cierto punto, de que muchas veces por causa de los errores que los padres cometen en sus vidas, pues los hijos les toca pagar de alguna manera la consecuencia. Por ejemplo, si en un matrimonio, padre y madre, esposo, esposa, hay cierta estabilidad emocional o espiritual, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias de esto? Los hijos. Y no se diga cuando, por ejemplo, se da un divorcio, se da una separación. ¿Quiénes son los que sufren? Y de acuerdo a las estadísticas, ¿quiénes son los más afectados cuando un esposo se separa de su esposa? ¿Quiénes son? Los hijos. ¿Quiénes, por ejemplo, son los que sufren las consecuencias cuando no hay una buena mayordomía en la casa, cuando ni el padre ni la madre son diligentes con sus ingresos monetarios y despilfarran y gastan y no se forjan un porvenir económico para su familia, para sus hijos, y eso pues provoca que haya carencia, haya escasez en el hogar, no haya leche en el refrigerador, no haya carne en la hielera? ¿Quiénes son los que sufren en estos casos? Pues los hijos. Entonces es una realidad que pues no podemos negar, ¿verdad? No podemos negar. Pero no necesariamente es lo que el profeta Ezequiel, por conducto de Dios, está queriendo decir o establecer con esta verdad. Cuando dice en el versículo 2, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Amén. Este refrán se usaba como una manera de evadir responsabilidad, como dije hace un momento. Era una forma de decir, por ejemplo, bueno, yo soy como soy porque mi padre era así. Yo vivo la vida como la vivo porque eso aprendí de mis padres. Una hija de familia, por ejemplo, algún día pues se casa, encuentra al príncipe de su vida y se casa, y esta niña, esta jovencita, pues empieza a vivir el mismo patrón de vida de su mamá, por ejemplo. Pues mira, en mi casa
mi mamá era la que tenía la última palabra. En mi casa mi mamá mandaba, por ejemplo. Y ahora pues la hija está siguiendo ese mismo patrón. O por ejemplo, un padre alcohólico tiene un hijo que llega a una edad. ¿Qué es lo más común? Aunque no es una estadística y tampoco es una regla. ¿Qué es lo más propenso a suceder en estos casos? Que cuando el hijo llega a una edad, y de acuerdo a las estadísticas, se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, los hijos que tienen padres con cierto tipo de adicciones están más propensos a seguir con ese patrón también ellos. ¿Sí? Pero entendemos aquí el enfoque del profeta Ezequiel cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. De que no importa cómo haya sido nuestro trasfondo, no importa el ejemplo que nosotros hayamos recibido de nuestros padres, sea bueno o sea malo, no hay una regla que nos enseñe o que se nos imponga de que nosotros tenemos que seguir ese mismo patrón de vida. La razón por la cual este refrán se usaba mucho en Israel era porque, aunque sí, en verdad, los padres de esta nueva generación habían desobedecido a Dios y habían experimentado en carne propia, no solamente ellos, sino sus hijos también, el castigo, el juicio de Dios por haber desobedecido a Dios a través de las persecuciones, a través de las muertes, a través de las cárceles, a través de las hambrunas, a través de todo lo que conlleva un juicio de Dios. ¿Sí? Y por esa razón los hijos, esa nueva generación, cuando llegó ya a una edad, comenzaron ellos no porque vivían ellos una vida distinta a sus padres, porque como repito, aún los malos patrones de vida se heredan, sino porque ellos buscaban la forma de culpar a los padres. Es que fue porque mi papá, porque mi mamá se inclinó a ídolos paganos y por esa razón nosotros aún vivimos sufriendo los estragos del juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pero ellos no estaban haciendo tampoco lo bueno, ¿verdad? Entonces, como era un dicho, como era un refrán muy popular en ese entonces, Dios lo dice de una manera tajante y determinante cuando dice, pues han escuchado este refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pues yo les digo una cosa, jamás se volverá a usar este refrán en Israel. Porque a partir de este tiempo, todo aquel que peque morirá. Esa fue la regla de Dios. Señor, yo hago lo malo. Yo peco porque mis padres también lo hicieron. No hay excusa. Señor, mira, yo hablo, soy mal hablado. Me gusta usar palabrotas cuando hablo, pero ¿por qué? Es que mi familia no aprendió otra cosa más que eso. No hay ninguna obligación. No tenemos por qué nosotros repetir esos patrones de vida de los cuales heredamos de nuestros padres. Amén. Y como les repito, entre otras de las cosas que este refrán tan popular proyectaba en ese tiempo, se promovía también la idea de que Dios era injusto, o sea, porque esa es la esencia de las palabras de este refrán. Lo que estaban diciendo es, Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué me castiga a mí por lo que hicieron ellos? ¿Por qué? Y hasta cierto punto podemos decir, es verdad, ¿por qué? Pero volvemos nuevamente a la respuesta anterior. Porque para Dios, desde aquel entonces y aún en el tiempo actual, cada uno se le ha dado
por parte de Dios la libre decisión de elegir de una manera personal qué es lo que tú quieres para tu vida. No estamos obligados a repetir los mismos círculos viciosos dentro de los cuales nos desarrollamos tú y yo desde la niñez. Todo puede cambiar. Yo no tuve por qué heredar los hábitos adictivos de mi padre. Si yo lo hice fue porque yo quise. ¿Amén? Y no tengo por qué culpar a mi padre por lo que ahora yo he decidido hacer con mi vida. Entonces, Dios era injusto. ¿Por qué? Porque al no castigar, ¿verdad?, a los padres como se merecían, pues también Dios era injusto no solamente en no castigarlos a ellos, sino en castigarnos a nosotros por algo que nosotros no hicimos. Pero ahora, veamos lo que dice en el versículo 3, ahí mismo de nuestro párrafo base. Dice, entonces, antes de leerlo, una vez que Dios dijo, pues yo les digo, jamás volverán a usar este refrán en Israel. Y luego continúa diciendo, vivo yo, o sea, esta expresión vivo yo, de parte de Dios, proyecta una frase determinante. Vivo yo, o sea, de mi cuenta corre, está de mí. Yo lo haré, yo me encargaré, no necesitaré que nadie me eche la mano. Yo lo haré. Yo asumo toda la responsabilidad. Yo tomo esta determinación. Esa simple expresión que dice ahí, vivo yo, denota todas estas expresiones. ¿Por qué? Porque es Dios. No es el presidente de esta nación y el presidente de nuestro país. No es la persona de mayor influencia en el gobierno. No es el mayor profesor universitario, sabio de este mundo. Es Dios. O sea, Dios dijo, vivo yo. O sea, a partir de hoy, porque yo así lo digo, Dios dice Jehová el Señor, que nunca más, cuando dice nunca más, significa que a nosotros, así como a ellos desde aquel entonces, nos ha deslindado de toda esa manera de quizás tratar de justificar el por qué hacemos lo que hacemos, y nos pone a nosotros en una posición de responsabilidad de que todo lo que hagamos, ¿sí?, sea bueno o sea malo, Dios nos hace a nosotros responsables. Pues quizás delante de la sociedad muchas personas pueden hallar cabida en esto cuando dicen, es que mira, él es así porque sus papás eran de esta manera. Y de alguna manera intentan justificar ciertas conductas en las personas o ciertos patrones de vida, ¿verdad? Y de pronto son aceptables. De pronto llegan a alcanzar cierto grado de justificación ciertos individuos dentro de la sociedad por la manera en la que viven o por la manera en que hacen las cosas. Pero Dios dice aquí, fíjense bien, dice, esto terminó. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más. ¿Cuántos siglos hará que pasó esto? Siglos atrás. Pero como Dios es el dueño del tiempo y Él habita en la eternidad, en el pasado, el presente y el futuro, esta sentencia aún nos ha alcanzado a nosotros en el tiempo actual y alcanzará también a las futuras generaciones por venir. Amén. Que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Eso es lo que dice el Señor. Hermano, Dios no aceptó el refrán
no porque era popular. Dios no lo aceptó porque era una farsa, era una manera de justificar las malas acciones de las personas. Amén. Era una forma de enviar mensajes en el mundo antiguo, ¿verdad? Por esa razón, a través de su profeta, Dios mismo ordenó que dicho mensaje falso fuera expuesto. Y es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. ¿Sí o no? A mucha gente no les gusta que les digan que están mal. Mucha gente no les gusta que les digan, oye, eso que tú dices o piensas está mal, está equivocado. Y luego levantamos el argumento. O usamos el enojo como una forma de escudo o de escape. Si la mujer le dice a la esposa, mira, no me gusta que seas así. ¿Y tú quién eres? Y empiezan a levantarse. Empiezan a levantar un escudo. Empiezan inmediatamente a señalar los errores y las debilidades de aquel que los está poniendo en evidencia. Porque esa es una conducta muy, muy común. No, y no se sientan así porque todos hemos pasado por esto. Es que necesitamos que Dios, a través de su palabra, nos muestre, nos señale, porque tiene que hacerlo. Y para eso venimos a la iglesia, para que Dios, a través de su palabra, Él nos señale todas esas cosas, esas áreas de nuestras vidas que no están correctas. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? De que finalmente encontremos la paz. De que finalmente encontremos el sentido de la vida. De que finalmente podamos lograr, la armonía externa con los demás quizás va a ser difícil o quizás sea imposible para muchos, porque tú puedes ceder, pero no todos están dispuestos. Así que te va a tocar lidiar con actitudes y conductas de los demás, porque el que quiere cambiar eres tú. Al menos, hermano, querido amigo, al menos tendrás paz interior. Habrá armonía en tu corazón. Habrá quietud en tu vida interior. Estarás en paz contigo mismo. ¿Y sabes por qué llegarás a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque cuando nosotros reconocemos delante de Dios que estamos mal, que necesitamos cambiar, que reconocemos que somos culpables en muchas cosas, dice la palabra que cuando nosotros reconocemos, aceptamos, logramos estar en paz con Dios. Y cuando una persona llega a encontrar esa paz verdadera, la paz de Dios, la paz con Dios, hermano, como yo te decía en la oración inicial, tu vida sufre un cambio de 180 grados. Porque la gente no es feliz aunque lo tengan todo. Tú puedes tener al mejor marido, el más ejemplar de todos, y muchas lo dicen, tú eres el mejor del mundo. O la mejor esposa. Tú puedes tener tu cuenta de banco, pero si cada vez aumentando los ceros. Puedes tener la casa de tus sueños, puedes tener todo lo que tú deseas, lo que tu corazón desea, pero te digo una cosa, si no tienes la paz de Dios en ti, no alcanzarás a disfrutar esas cosas. No podrás disfrutar aún de las cosas buenas que Dios te concede que tengas. Nos va a faltar algo. Nos va a faltar estar en paz con Dios. ¿Amén? Por esa razón el profeta dice, nunca más usarán este refrán en Israel. ¿Por qué? Porque la intención de Dios a través de esta palabra es que el hombre por sí mismo reconozca
acepte y tome responsabilidad de sus propias acciones y deje de culpar a los demás. Porque una forma errónea de querer encontrar esa paz que nos brinda el sentirnos que no somos culpables y que si somos como somos es porque ellos o porque ella o porque él me orilla o me empuja a hacerlo, ¿verdad? No tendremos esa paz finalmente. No la tendremos. Tenemos que reconocer. Y yo te exhorto en esta mañana, en lugar de intentar seguir buscando quién es el responsable por la manera en la que yo vivo o de mis problemas, mejor comienza buscando a Dios. Mejor comienza a humillar tu corazón delante de Dios. Él te trae, Él nos trajo, no para avergonzarnos, porque aquí no damos nombres. Yo conozco muy poco de la vida de muchos de ustedes, pero hay alguien que sí los conoce y los conoce muy bien. Inclusive Él conoce hasta el más mínimo de tus pensamientos. Él conoce tu levantarte y tu acostarte. Él conoce cuando entras y cuando sales. Imagínate si Dios no nos conoce, si dice la palabra que aún hasta la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza, Él las conoce. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. No intentemos seguir evadiendo la existencia y la realidad de un Dios que conoce todas las cosas y que nos conoce a nosotros mismos tal y como somos. Sino, ¿por qué mejor no? En lugar de usar, bueno, yo sé que en la actualidad presente este refrán pues ya no se usa, ¿verdad? Porque Dios dijo, nunca más lo volverán a usar. Pero quizás no usamos ese refrán. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, pero quizás usamos otras hoy en la actualidad. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. ¿Sí o no? Y nómbralo tú. Mira, como la madre de ese muchacho, es una mujer que no tiene escrúpulos, es mala, es así, es asá. Yo por esa razón no le hablo al muchacho. O hijo, no te juntes con ese muchacho porque mira, tiene unos padres que son, pero ¿por qué? Es culpa del muchacho, es culpa de la muchacha, es culpa del niño, es culpa tuya. Hay familias que se dividen, se separan por causa de sus trasfondos raciales, ¿cómo se dice? Familiares. Hay una enemistad hoy en día, aún entre las mismas familias. ¿Por qué? Por acciones, por hechos que ciertos miembros de las familias cometieron en un pasado y ahora, si son los López, ni te acerques a ellos porque todos son igual. ¿Y qué tal si hay un justo entre ellos? ¿Qué tal si hay un temeroso de Dios en ellos? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Qué es lo que miraste en casa que hoy desearías ya no volver a repetirlo? ¿Qué hoy desearías tú cambiar el curso de las cosas? Porque mira, te digo algo, lo que mal se hace, mal acaba. Si nosotros seguimos ciertos patrones de vida que heredamos o que vimos como ejemplo y vimos que esas personas acabaron mal, y si nosotros seguimos practicando lo mismo, pues ¿cuál va a ser nuestro fin? Vamos a acabar mal también.
No es una regla. Mira, si tu mamá, si tu papá trataba a su esposa o su esposo de una manera incorrecta, tú no tienes que hacerlo tampoco. No hay una obligación. No le damos ni siquiera ninguna honra a nuestros padres intentando hacer lo que ellos hacen, hablando de patrones de vida negativos, porque como repito, hay patrones de vida muy, muy buenos, ejemplares que yo aprecio y valoro. Quizás tu mamá era una mujer muy hacendosa, muy respetuosa, muy decente, con principios, y una mujer íntegra y lo que sea. Bueno, yo le aplaudo a esa mujer. ¿Por qué? Porque significa que quizás si tiene hijas, esas hijas van a seguir ese mismo ejemplo. A menos que decidan hacer lo contrario. Pero ahí sí ya sería cuestión de cada quien. Pero no podemos culpar y decir, es que porque mi mamá era esto, era aquello, yo por eso soy así. ¿Sí? O porque eres así, mira, tu mamá o tu papá, personas de respeto, íntegras, decentes y todo lo que tú quieras, y tú mires todo lo contrario. Bueno, también por otro lado, y ya con esto voy terminando, también por otro lado, hay padres que esta es una realidad del tiempo presente y por todos los tiempos futuros, pasados y por venir, donde hay padres que educan muy bien a sus hijos, ¿sí? Los educan, los instruyen, les dan muy buen ejemplo. Y si ya andan en las cosas de Dios, pues los instruyen en la palabra, les enseñan los principios de Dios, los llevan a la iglesia, los exhortan, los motivan a que vivan vidas para Dios y todo. Pero, ¿qué pasa? Que hay hijos que deciden tomar otra dirección. Hay hijos que pues deciden irse por la vía contraria a sus padres. Deciden hacer lo malo. Hermano, la Biblia está llena de ejemplos de padres de este tipo que sus hijos no hicieron otra cosa sino lo malo. Lo malo. Así como también hay, por el otro lado, buenos hijos con malos padres, bueno, pues también hay malos padres, buenos padres con malos hijos. Pregunta, si tú sabes que tú has hecho lo que está de tu parte, has hecho lo correcto, has dado ejemplo a tus hijos, y si uno de ellos se te desvía, podemos culparte a ti por lo que él hizo. Seamos sensatos. ¿Es culpa de un padre? ¿Es culpa de una madre si éste recibió muy buenos ejemplos en casa, muy buena instrucción en casa, pero decide desviarse y hacer lo malo? ¿Podemos culpar a los padres? Y esto, hermano, causa estragos dentro de la sociedad presente, porque esta sociedad nos enseña de una manera equivocada. Y estoy hablando cuando las cosas se hacen de esta manera, de que si el hijo anda mal, es culpa de los padres. Es lo más común, ¿no? Es lo más común. Y puede que haya cierto, a lo mejor los padres no hicieron su trabajo como debieron y por eso el hijo se torció, se desvió. Bueno, no se hizo el trabajo. Pero ¿qué tal cuando sí se ha hecho el trabajo? ¿Qué tal cuando sí lo hicimos bien y aún con eso tu hijo se desvió? ¿Es tu culpa? No es tu culpa. No es tu culpa. Nosotros, hermanos, en lo que debemos de preocuparnos nosotros, los que tenemos hijos, sean chicos o sean grandes, es que cuando ellos lleguen a una edad, porque ya cuando llegan a una edad, tú ya no puedes gobernarlos. Ya no puedes decirles.
Mucho más en este país que se hace mucho alarde de que ya soy mayor de edad, I'm 18. Y ya con eso ya no les puedes decir nada. Let me live my life. Y hablan en inglés porque hablan en inglés. Estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Ya no puedes hacer nada. Y si intentas hacerlo, pues vas a tener muchos dolores de cabeza, porque ya un arbolito que creció torcido ya va a ser muy difícil que lo quieras enderezar. Entonces, cualquiera que sea el camino que este muchacho o esta muchacha decidan tomar llegando a esa edad, en lo que nosotros nos debemos de preocupar es en si hicimos nuestro trabajo bien o no lo hicimos bien. Tú puedes decirme por el otro lado, pastor, honestamente mis hijos están torcidos, andan por los malos caminos y yo pues soy culpable porque los abandoné. Me metí a trabajar hasta part-time, 3-time y los dejaba solos en casa y no les di el tiempo, no les di la atención y yo creo que soy el culpable. ¿Tú crees que Dios te va a decir, pues ahora atente a las consecuencias? Como es tu culpa, pues atórale. Dios te va a decir, mira, ¿te acuerdas lo que yo dije allá en aquel tiempo por medio de mi profeta? Bueno, yo he prometido derramar de mi misericordia con aquellos que reconozcan que no lo hicieron bien, con aquellos que vengan a mí y me pidan ayuda, y yo me he comprometido a ayudar a los quebrantados de corazón. A los que reciben, reconozco que fue por mi culpa, pero también reconozco que en ti hay gracia abundante. Eso en dado caso de que fuera que tú o yo no hicimos el trabajo, ¿verdad? Pero si lo hicimos bien, quizás no perfecto, pero siempre estuvimos ahí, bueno, Dios te quita toda responsabilidad y nos hace a nosotros responsables de nuestros actos y de nuestras acciones. Amén. Entonces vayamos al versículo 19, versículo 20, ahí mismo de ese capítulo. Y si dijereis, estamos ahí. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué? Si es su hijo, ¿no? Y su padre fue malo, ¿por qué él no va a llevar las consecuencias de lo que hizo su padre? Y la respuesta que Dios le hace a un pueblo interrogativo en ese momento es, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Sí, el padre, aunque hizo lo malo, el hijo decidió hacer lo contrario. Por lo tanto, sí, el padre morirá, pero el hijo va a vivir. Ya no es de que el hijo va a ser el responsable. El versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya no hay culpables. Ya no hay que quién tuvo la culpa o por qué lo hice, porque él o porque ella. No, ya no hay culpables. El hijo no llevará el pecado del padre, está claro. El hijo no llevará el pecado del padre. Y luego dice, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y vean lo que dice al final. Y la justicia del justo será sobre él. O sea, tú haz lo bueno a partir de hoy. No, pero es que en mi casa eran así. Tú haz lo correcto de hoy en adelante.
Es que no recibí buenos ejemplos. Tú haz lo correcto. Esposas, es que mi esposo es injusto, es así, y por eso tú haz lo correcto. Deja de buscar culpables, deja de culpar al marido, deja de culpar a la esposa, deja de culpar a los hijos, deja de culpar a medio mundo. Tú haz lo correcto, enfócate en ti, ¿sí? Cumple mis mandamientos que yo he dado para ti como esposo o como esposa o como padre o como madre. Tú cumple tu parte, haz lo que yo he ordenado, porque Él es Dios, Él ordena. El que da las órdenes es Dios, no nosotros. Tú haz lo que tienes que hacer. Sí, pero no es justo. No te preocupes. Y dice, y la impiedad del impío será sobre él. Pero Señor, ¿cómo es posible? Si ellos, el argumento de Israel era, es que si nuestros padres hicieron lo malo, ¿cómo es posible que ellos se van a escapar del juicio y ahora nosotros estamos pagando aquí los platos rotos? ¿No les suena muy familiar todo este tipo de argumentos hoy en día en la sociedad presente? Por eso me gusta mucho lo que Dios dice en el versículo 4. Y con esto termino el mensaje de hoy. Dice, fíjense bien lo que dice Dios. Dios lo dijo. Por lógica sabemos que si Dios lo dijo, es porque es verdad. Es porque Él nunca miente. Es porque Él nunca se equivoca, ¿verdad? Dios lo dijo, dice, he aquí que todas las almas son mías. Todas las almas son mías. O sea, todas las personas son mías. Yo las creé. No, pero él es mi marido, es mío. No, pero son mis hijos, son míos. Pero no debemos de adueñarnos tanto de la gente. ¿Sí? Ni de los hijos, porque al final no son tuyos, son de Dios. ¿Sí? Pero nos sentimos muy dueños. A mis cachorros nadie me los toca. A mi bodoquito nadie me lo mira. Pero todo si está gordito. Sí, es prestado, acuérdate. Ese cónyuge que tienes a un lado de ti es prestado. Y daremos cuenta a Dios por él. Y por ella. En cuanto al rol que desempeñamos. Como esposo, como esposa. Dependiendo. Esos hijos que tienes no son tuyos. Son de Dios. Dios te los dio. Te los prestó para que tú los eduques. Para que tú los prepares. Sí, está bien, haz de ellos grandes universitarios, profesionales, lo que tú quieras. Pero te digo una verdad que quizás no vas a escuchar en todos los lados donde vayas. ¿Están listos? Pero si nosotros como padres no preparamos a nuestros hijos para que algún día ellos acepten a Jesús como su Señor y Salvador, entonces fracasamos como padres. Sí, les dimos carrera, sí, les dimos todo, hicimos de ellos hijos ilustres de los cuales nos sentimos orgullosos, pero si no los preparamos, si no los acercamos a Dios, si no les inculcamos la existencia de Dios, las verdades de Dios en ellos, hermano, hemos fracasado como padres. Amén. Porque lejos de hacer de ellos esta clase de personas, Dios nos los ha prestado para que los preparemos para conocerlo a Él. Porque para eso Él nos los dio. ¿O no es verdad? Amén. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice al final, el alma que pecare, esa morirá.
Así que Dios dice, nunca más tendrán que usar este refrán en Israel, porque el alma que pecare, esa morirá.